están? Yo soy Meme Yamel y estamos en otra de estas ediciones de La Neta Noticias. Estas ediciones que mis amigos las hago con invitados porque me gusta preguntar qué es lo que está pasando y este fin de semana no ha sido la excepción de lo que necesitamos conocer y lo que tenemos que saber. Fin de semana, pero ¿saben qué? Esto es más que un fin de semana. Lo que hoy vamos a hablar es algo que ha preocupado a todo México. El día de ayer, no es cierto, el lunes, perdón amigos, nosotros sacábamos un comparativo de cómo anda la violencia en México, cuáles son los estados más violentos, cuáles son los delitos más comunes entre estos estados y tristemente nos encontramos con una realidad en donde tenemos un estado muy violento, el más violento es el Estado de México, pero tenemos también un estado muy sangriento y ese es Guanajuato. Entonces, acuérdense que aquí decir la neta a nosotros no nos cuesta, y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Yo les voy a pedir que nos ayuden a compartir esto, acuérdense que lo ven en Spotify, lo escuchan en iTunes también, lo escuchan y lo ven en redes sociales, en Facebook, Twitter, lo ven en todos lados. Así que ayúdenos a hacer viral esto porque creo, sin temor a equivocarme, que no conocemos todo lo que está ocurriendo en Guanajuato. Conocemos quizás una mínima parte. Y para entender lo que está pasando, le agradezco muchísimo a la senadora Antares Vázquez, una senadora de Morena, pero es senadora de Guanajuato y de hecho ya está allá. Así que muchas gracias, senadora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Meme. Saludos a todas, a todos en el auditorio. Y pues sí, estoy en León, Guanajuato, que no es la capital, pero es la ciudad más grande del estado. Senadora, tengo que preguntarle, no hace mucho usted y yo platicamos, justo también para la Neta Noticias, y no tiene más de 15 días que habíamos platicado sobre las cifras de Guanajuato, sobre las notas que yo veía de Guanajuato, y ahora lo volvemos a hacer. No me gustan las condiciones, pero tengo que preguntarle porque parece que en el gobierno nadie nos da respuestas, en el gobierno estatal nadie nos da respuestas. Entonces, primero preguntarle otra vez, ¿qué está pasando en Guanajuato? Pues mira, es un tema viejo. En Guanajuato tenemos en una escalada de violencia desde el 2015 que esto comenzó a desbordarse. En aquel entonces el gobernador anterior decía que se debía a un efecto cucaracha de estados vecinos. Así le llamó. Y normalmente los municipios más afectados eran los del sur de Guanajuato y ya. Sin embargo, la escalada de violencia fue aumentando, aumentando, aumentando y a partir del 2016, pues Guanajuato es el primer lugar en homicidios dolosos. Esto quiere decir asesinatos, ¿verdad? Y pues la escalada ha seguido. En 2017, primer lugar en homicidios dolosos, 2018 también, 2019, 2020. Todos los años desde entonces hemos sido el primer lugar en homicidios dolosos. Más o menos por allí en el 2016, según recuerdo yo, surgió en redes un video de un grupo delictivo de encapuchados con armas largas que en un predio así abierto, con camionetas y haciendo lujo de aspavientos, se anunciaban como el cártel de Santa Rosa de Lima. Esta comunidad, Santa Rosa de Lima, es perteneciente a un municipio que se llama Villagrán, que está en pleno corredor industrial, junto a la carretera que viene de Querétaro hacia Irapuato hasta León. Pues bueno, ellos se presentaron hacia la sociedad echando balas, haciendo lujo de violencia, ¿no? Justo Y, recuerdo eso. Y y perdón que la interrumpa, senadora, porque creo que a partir de eso empiezan a surgir cosas complicadas. Vemos que sí, son el número uno en homicidios, es justo lo que les decía, es aparecer, no podemos tildarlo de otra manera, el estado más sangriento en México. Uno ya no recuerda a Guanajuato tan pacífico como antes, que podía ir a recorrer sus calles y caminar y estar en paz, porque hoy vemos que está desatado el crimen. Y justo por eso es que me sorprende mucho este cártel que menciona adquiere mucho poder en la entidad y yo no concibo que adquiera tanto poder sin la intervención del poder también del Estado. Es muy complicado y tal vez me estoy aventurando con esto, pero es muy complicado que un cártel
empiece a obtener todo este poder sin que el Estado prácticamente haya metido las manos en algún punto. Parece que no hay policías, parece que no hay un gobierno que les ponga un alto, que les haga frente, parece que no hay un estado de gobernabilidad en la entidad. Eso es lo que preocupa, que estamos ante una situación en donde nosotros que no estamos fuera, y por eso se lo pregunto, porque usted está allá, pues nosotros estamos viendo que el Estado no hace absolutamente nada, lo cual me extraña bastante. Mira, el tema es muy complejo, muy profundo y grave en cuanto a la atención que las autoridades han brindado al asunto. El gobierno del Estado se ampara en que son delitos del fuero federal y que le toca al gobierno federal combatirlos. Efectivamente, el crimen organizado le toca al gobierno federal combatirlo y en eso está. Pero ¿quién genera las políticas públicas que dan origen al crimen organizado? Y eso se desdeña. Es decir, no es el origen, sino la atención. Y al ser un cártel autóctono de Guanajuato, pues las políticas públicas que se han generado en este estado desde hace 30 años casi que gobierna Acción Nacional, pues tienen todo que ver, todo que ver. Porque además estos cárteles comenzaron como delincuentes comunes, es decir, es normalmente así va avanzando el tema. Empiezan pues con cuestiones de las que se consideran del fuero común y después van escalando hasta convertirse en un grupo organizado propiamente. Entonces, aquí Guanajuato es uno de los estados, como es bien conocido, de los estados que económicamente más poderosos en el sentido de que genera mucho ingreso, el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, etcétera. Ya no sabemos todos esos rollos neoliberales. Sin embargo, de acuerdo con cifras de Coneval, entre el 60 y el 80% de la población de Guanajuato es vulnerable de alguna manera. Tenemos uno de los estados con mayor rezago en el tema educativo, entonces nuestros jóvenes no tienen preparatorias para asistir. Y es una situación muy grave porque los deja sin oportunidades, entonces pues se van para donde se pueden ir. Este grupo delictivo ha estado levantando jóvenes, no creas que se los lleva necesariamente por su voluntad, los levantan, se los llevan, los obligan a muchos hombres, también a mujeres, pero sobre todo hombres jóvenes y en fin. Es importante decir que no están solos. Aquí ellos dicen, porque además el líder de este cártel es muy de andar haciendo videos para informar de sus actividades. Ellos dicen que están en un pleito con el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo no sé bien a bien quién disputa qué territorios, pero lo cierto es que esta es una violencia inaudita, porque son extremadamente sanguinarios, son sumamente violentos y entonces, a partir de que el gobierno federal cerró los ductos, porque Guanajuato, recordemos que tiene una refinería en Salamanca y confluyen aquí muchos de los ductos que vienen desde las refinerías del estado de Hidalgo y para la distribución que va hacia el occidente del país. Entonces, se cerraron los ductos bueno, en todas partes para prevenir o evitar el huachicol. Y resulta que este cártel se dedicaba primordialmente al tema de huachicol. Entonces sí se vieron mermadas sus actividades, pero ellos tienen una diversificación impresionante y a partir de eso se salió a la luz también todas las actividades delictivas de otro tipo a las que ellos recurren, entre ellas el cobro de piso. Entonces llegan a cobrar piso, no creas que a sus adversarios, sino llegan con los negocios, pequeños negocios, no necesitan ser una gran empresa, por supuesto también a las grandes empresas, pero específicamente a los pequeños negocios, una tortillería, una tiendita, el consultorio del doctor, en fin, cosas así que han obligado a muchos, a cientos de negocios a cerrar y cuando no les pagan el piso, matan y matan a quien esté, no importa quién sea. Han matado, han hecho matanzas espeluznantes en restaurantes, recientemente en un taller mecánico, matan bebés, matan abuelitos, matan mujeres embarazadas, o sea, no se tientan el corazón en lo más mínimo, ¿no? Y además tienen otro tipo de actividades como levantones y otras cosas, ¿no? Justo por eso entra mi curiosidad, porque como bien dice el gobierno del estado, se ha estado
resguardando en que los delitos de este cártel son del fuero federal, el tema del huachicol. Y ese es como el argumento, ¿no? De decir, bueno, ¿yo qué quieres que haga si aquí es donde tiene que entrar la Guardia Nacional? Yo tengo entendido que la propia Guardia Nacional, uno de sus focos principales es Guanajuato, pero empecé a ver circular muchas notas de medios nacionales que me preocupa bastante, en donde decían que el gobierno federal había sacado a la Guardia Nacional de Guanajuato y que por eso se habían dado estos acontecimientos. ¿Qué tan cierto es eso? Absolutamente falso. Y además déjame decirte, Meme, ahorita avanzamos en ese tema, pero todos los homicidios, todos, son del fuero común. Todos los homicidios le tocan al gobierno del estado, al fiscal del estado de Guanajuato, porque son delitos del fuero común. Si se configuran ya después en otro tipo de delitos, ese es otro asunto. El gobierno del estado le toca resguardar la seguridad de las y los guanajuatenses. Esa es una condición fundamental y además también es fundamental entender que a los gobiernos municipales les toca atender frecuentemente detectar estas actividades ilícitas y poner un alto. Es decir, si existiera la percepción de que aquí sí hay fuerzas de la ley y que realmente se busca que así aplique todo, pues no sería la situación que estamos viviendo. Pero lo otro que mencionas es absolutamente falso. Déjame decirte que en Guanajuato está ya el plantel completo de Guardia Nacional. Como recordarás, apenas va a cumplir un año de estar funcionando la Guardia Nacional, porque apenas hace un año pasadito, un año 15 días, que aprobamos las leyes secundarias para crear la Guardia Nacional, y a partir de más o menos el 2-3 de julio comenzó a operar esta corporación. Y se dijo, dado que es una corporación nueva, que se está apenas en proceso de reclutamiento, entonces no se tienen todos los elementos para todo el país. Pero en Guanajuato se privilegió y los elementos que se han ido reclutando, más los que se tenían de policía militar, policía naval y policía federal, se están concentrando en Guanajuato. En Guanajuato se completó ya el plantel. Hay 10 regiones en el estado en donde están apostadas los elementos de la Guardia Nacional, ya tienen sus cuarteles y demás. Pero no solo eso, está el ejército aquí en el estado y también la Marina, siendo un estado no costero. Entonces tenemos fuerzas federales mucho más abundantes que fuerzas del estado y de los municipales. Hay municipios que no tienen aquí policías, tienen el famoso mando único, que es decir, que el gobierno del estado debería hacerse cargo, pero la ciudadanía está en absoluta indefensión porque no les atienden. Entonces, obviamente las cuestiones que tienen que ver con el crimen, tiene que haber una concurrencia y una coordinación de todas las autoridades porque a todo mundo le toca. Nadie puede decir, es que le toca nomás al gobierno federal. No, esto es una cuestión de concurrencia. Y el gobierno federal además apoya con dinero a través de varios programas, entre ellos el FOTASEC, a los municipios también. Senadora, perdón, acá tengo justo el reporte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el de incidencia delictiva del fuero común, que tiene, esto es el corte informativo hasta abril. No he sacado el último, el que ya correspondería es mayo. Pero acá me preocupa mucho el discurso del gobernador diciendo y argumentando que, vuelvo a este punto que me preocupa bastante, de que todo es responsabilidad del gobierno federal, cuando el total de los delitos contra el patrimonio que acumuló hasta abril son de 17,411. O sea, hablamos en su mayoría de robo a casa habitación con violencia o sin violencia, robo de vehículos y demás. Me preocupa también que tenemos delitos contra la libertad y la seguridad sexual y son 666, nada más en lo que va de enero a abril. Eso me preocupa bastante. Tenemos total de delitos en contra de la sociedad, tenemos un total de delitos en contra de la familia. Violencia familiar, hay nada más 3,367 casos de violencia familiar. Si no estoy mal, corríjame si me equivoco, eso es competencia del Estado. Así es, así es. Y mira, al fiscal nosotros le hemos encarado y le hemos dicho, a ver, ¿qué onda con los homicidios? Y él dice, porque a usted le tocan y usted sabe que son del fuero común, y dice que el 95% están esclarecidos. Eso es falso, muy falso. Yo no conozco, la inmensa mayoría no están resueltos, la gente está buscando justicia desesperadamente. Aquí, el dato que tienes, por ejemplo, de feminicidios,
es muy bajo comparado con la realidad, porque como tú sabes, ellos tratarán siempre de rehuir el término feminicidio y la mayor parte de los que sí son feminicidios los tienen tipificados como homicidios, que igual están sin resolverse. Ahí Y es donde también entra. Ajá, dígame. a la gente lo que le agravia tanto es, hay muchísimo subregistro. En este tipo de delitos patrimoniales de los que tú haces mención, hay mucha de la llamada cifra negra, que es la que se dice así, cifra negra en el ámbito de seguridad, porque la gente no denuncia. Es decir, ¿a cuánta gente le quitan el celular en la calle, la asaltan en la calle, se meten a su casa, le roban cosas y la gente no va a denunciar porque siente que no hay justicia, siente que es pérdida de tiempo y que no vale la pena, entonces mejor ya se quedan callados. Pero lo cierto es que esa es como la puntita del iceberg. Los datos que tienen el secretariado son la puntita del iceberg en materia de esos delitos, porque no hay una cultura realmente de denuncia. A lo mejor no tanto es que no haya una cultura, sino que la gente está desesperanzada en la justicia mexicana. Justo lo que yo comentaba cuando presentamos esta gráfica, porque hicimos un comparativo de todo México, de cómo estaban los estados, era que eso era lo mínimo que podíamos esperar, porque eran los que se tiene registro, son de los datos que se tienen registro, los delitos de los que tenemos conocimiento. Hay muchísima gente que no denuncia, hay desaparecidos que ni siquiera están contemplados como desaparecidos. Espero que no apliquen como la del gobernador de Puebla, que luego dice que se van con el novio, pero son cuestiones que me preocupan. Ahora, el gobernador, creo que lo único que puedo reconocer que ha hecho, y no lo digo con alegría, porque si fueron notas, es que compró patrullas, que un lugar, si no estoy mal, que había sido una zona, creo que fue un gran prostíbulo, no sé qué, no sé cómo tildarlo exactamente, lo reconvierte para que se lo donen, por ejemplo, a los militares y ahí lo puedan usar de cuartel. Y ya, ¿no? Creo que solo hablamos de comprar patrullas y esa inversión o esa reconversión de una propiedad que se tomó, ¿no? ¿Qué otra cosa? Yo siempre he estado como muy en contra en el tema de que se pongan a comprar patrullas. Parece como que cada gobernador llega con el que hay que comprar patrullas. Pero ¿qué pasa? Las patrullas no se manejan solas, hacen falta policías. ¿Usted sabe cómo anda por ahí la inversión del gobernador en policías? Fíjate que Guanajuato es de los estados que menos policía tienen y los municipios también. Es decir, hay municipios, como te decía, que no tienen un solo policía propio y la policía del estado de Guanajuato pues no alcanza para esto. Y entonces esto se convierte en una situación crítica porque en municipios como León, León tiene policía, es el municipio más poblado del estado y la gente llama cuando hay colonias completas en donde hay lo que la gente conoce como campales, que son de crimen común, no creas que es de crimen organizado. Son las campales que bandas, León es líder en bandas juveniles violentas, y se agarran a pedradas, a balazos, a palos, a como se dé, son las que la gente aquí las conoce como campales. Y llaman las familias, porque hay campales que duran muchas horas y nunca va una policía, nunca acuden al llamado de la ciudadanía. Y esto es lo mismo en todos los municipios del estado de Guanajuato. Entonces, ¿dónde está esa policía? Además, hay momentos en que tal vez se tengan que resguardar, por ejemplo, cuando es una cuestión de crimen organizado y que se sabe que hay un operativo. Pero en este tipo de situaciones de vulnerabilidad o cuando una persona es agredida en la calle y nunca llegan, ahí se queda la gente o pues a las 1500 aparecen, es increíble porque esa es una queja constante en Guanajuato, es reiterada. Entonces, hay problemas muy severos en el tema de seguridad pública y que además tiene que ver con otro tipo de causas, porque esa también, la violencia directa, esta de la que estamos haciendo alusión, sea crimen organizado o no organizado, es una manifestación de algo que se llama violencia estructural. Y la violencia estructural es causada por las políticas públicas que se hacen para aplicar cierto tipo de programas. Y la violencia estructural en Guanajuato ha lanzado a la pobreza, al abandono a miles de guanajuatenses. Y entonces esto los utilizan a la hora de las cuestiones clientelares, electorales, están muy ubicadas estas regiones, todos los llamados polígonos de pobreza, en algún momento los llamaron así, pues
son después las clientelas electorales, porque van y les llevan cualquier cosa y con eso los tienen comprados para la elección, pero después los abandonan. Y este es un asunto crónico, es crónico y por supuesto estas colonias se convierten en zonas de alta peligrosidad, de alto riesgo, acaban incluso los pobres robando a los pobres, porque no creas que roban nada más a los ricos, aquí se roba a todo mundo, en el camión, en la calle, en donde sea, ¿no? Senadora, yo estoy viendo en este momento algunas notas nacionales. Quiero retomar ese tema que ya había tocado con usted hace tiempo, en donde solo veo que las declaraciones de Diego Sinjo, ¿no? La Jornada, El Sol de León, Breaking, Correo, La Silla Rota, Milenio. Milenio, por ejemplo, dice que los gobernadores del Centro Bajío Occidente son los que tienen mejor aprobación en redes. Luego tenemos que resaltan la última declaración de Diego Sinjo, donde dice que Guanajuato no bajará la guardia ante la delincuencia. Luego veo solamente pocas notas en donde dicen que hay una ausencia del gobernador en medio de estos bloqueos que se dieron en Guanajuato. Y luego otra declaración de Diego Sinjo en donde dice que regresar la paz a Guanajuato no es fácil. ¿Cómo podemos evaluar este tipo de declaraciones o este tipo de cobertura? Tengo entendido que Morena le pidió a Diego Sinjo rediseñar un plan de seguridad en el Estado, pero ¿cómo podemos entender esta cobertura de medios? ¿Existe, tiene usted conocimiento de algún tipo de inversión que esté haciendo el gobernador porque sean más notas positivas las que tenga cobertura o ¿por qué vemos esto en medios que lamentablemente no coincide con la percepción social de la gente que vive en Guanajuato? Mira, el tema de los medios en Guanajuato tiene que ver con lo que el presidente ha denunciado mucho. Aquí se gastan miles de millones de pesos en publicidad que le compran a los medios y que publican. Tienen el estado lleno de espectaculares de sus grandes maravillas, ¿no? Parece que quieren convencer a la gente de esta manera. Los medios de Guanajuato tienen un absoluto cerco para lo que el gobierno del estado determine decir. Pero aún así, la ciudadanía se percata de la ausencia del gobernador. En este fin de semana, precisamente cuando estaba ardiendo Guanajuato, el gobernador andaba en Nuevo León en su reunión con los gobernadores golpistas y pues allá estaba él, ¿no? Se pronunció en algo a través de redes sociales hasta 24 horas después de lo sucedido. Tímidamente salió por allí el secretario de gobierno a decir que un operativo conjunto, quién sabe qué. El secretario de Seguridad Pública, un tuit también por allí. Y ya, es muy importante decirte que al gobernador lo tienen su propio partido, porque lo gobiernan a él así, amordazado en temas de seguridad pública hace un tiempo, entonces le pusieron una vocera que se estrenó diciendo hace un tiempo, cuando el gobernador entró, a los pocos meses la pusieron a Sofía Huet, con H, y un día que hubo también así narcobloqueos y incendios por todas partes y la gente aterrorizada y demás, le dijeron que sí era del cártel Santa Rosa de Lima y ella dijo que no teníamos evidencias de que existía el cártel. O sea, ¿cómo que no tienen evidencias de que existe el cártel? La matadera a todo lo que da, los incendios a todo lo que da, y además este personaje y su cártel son muy de hacer videos y de publicar sus cosas. De hecho, salió un video del propio líder amenazando al gobierno y al cártel. El mismo día sacó 2 videos, pero en aquel entonces ya había hecho su aparición el cártel así mediáticamente en su video que te describí. Entonces, ella es la que tiene autorizado hablar en el tema de seguridad. El gobernador no tiene permiso. Y cuando lo hace mal y además está ausente. Entonces, ellos empiezan a decir que qué haría el gobernador si estuviera aquí. Bueno, por lo menos solidarizarse con su pueblo, ¿no? Es diferente a que ande, quién sabe en dónde, porque además él gobierna un estado, no gobierna el país. Y no está en su estado, anda en una grilla con otros gobernadores, en cosas que no le atañen propiamente al pueblo. Son temas electoreros a propósito de la elección del año próximo, son temas de golpismo en contra del gobierno federal y no tienen
un beneficio directo para la ciudadanía guanajuatense que se supone que él debería estar cuidando. Entonces, Ok. la gente estaba angustiadísima ese día con toda la razón, porque este tipo de incendios que provocaron de vehículos lo hicieron en un amplio número de municipios del estado, no solo en Celaya, que estuvo ardiendo en llamas terrible, sino en diferentes municipios lo hicieron y la gente en el terror y el gobernador pues, sin responder. Entonces aquí pues no hay quien responda. Que dicho sea de paso, quienes hicieron el cateo en donde se detuvieron personas fueron las fuerzas federales. Por cierto, esos que dicen que no actúan. Ellos detuvieron, han detenido ya a mucha gente. Están detenidos por las fuerzas federales, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano. Están detenidos ya toda la familia del Marro, por ejemplo. Ahora está la mamá, la hermana, ya estaba detenido el papá, en fin. El Marro anda a salto de mata. Y el gobierno federal se tiene que mover con base en información de inteligencia porque no reside aquí la sede del gobierno federal, ¿verdad? Y a poco colaboran. El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, hace quizás un mes, dijo que por qué no, que no proveen información y que por qué será, que qué ocultan. No sé si te acuerdas, en una mañanera lo dijo Alfonso Durazo. No hay una cooperación, no hay una coordinación real en esto, lo cual, pues sin duda, levanta muchas sospechas, ¿no? Senadora, a mí me preocupa ahorita que mencionado, que como que me lo recordó, sobre esta comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de la Seguridad Ciudadana de la entidad del Bajío, Sofía Juet López, porque el día de ayer Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela ponían que ella se incorporó al servicio público en 2006 en el Departamento de Comunicación Social de Presidencia. 2 años más tarde se incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública, comandada por Genaro García Luna, en donde ejerció como directora de información justo en medio de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, estamos hablando de una persona vinculada a un Genaro García Luna. ¿Podríamos entender entonces que quizás esta estrategia del gobernador, incluso las mismas políticas, el propio gobernador, podrían estar recibiendo instrucciones, así como en su momento lo hizo Genaro García Luna? Mira, yo no te puedo dar información en ese sentido porque no la tengo. Yo puedo saber de lo que sucede aquí en Guanajuato porque la gente lo dice y lo vivimos. Además, yo lo vivo porque este es mi lugar habitual de residencia. Pero, pues, por lo menos se presta a suspicacias. Es decir, si te estoy diciendo que el fiscal, el secretario de Seguridad Pública, tienen ya su tercer sexenio en el puesto que ostentan. Por lo tanto, han estado en el mismo puesto desde que comenzó la escalada de violencia en Guanajuato. Si tú misma estás llegando a ver quién es Sofía Huet y que hay inacción y que Guanajuato sigue en llamas a pesar de que en el resto del país la tendencia en homicidios empieza a ir hacia la baja, menos aquí, entonces, pues lo menos que puede haber es una suspicacia al respecto, porque efectivamente lo que nosotros hemos visto, y bien específicamente a propósito del caso de García Luna, es que para que el crimen organizado florezca se requiere de funcionarios corruptos, ¿no? Es decir, el crimen organizado florece no en un estado en donde hay legalidad, donde no hay impunidad, etcétera, sino florece en donde no hay gobierno, donde no hay para dónde hacerse, ¿no? O sea, donde los ciudadanos no tienen margen de maniobra, donde no hay quien proteja a la gente. Con, Entonces, pues ese es algo que nosotros hemos reclamado y además nosotros, te estoy hablando de Malu Micher y yo, que somos senadoras de acá, del estado de Guanajuato, desde que el gobernador llegó al mando, le hemos estado solicitando desde el Senado, o sea, el Senado de la República, después de puntos de acuerdo varios que hemos puesto nosotras, el Senado de la República le ha solicitado su plan de seguridad. No ha respondido. Así, no hay respuesta. Nosotros ahora, esta semana, a propósito de los lamentables hechos del fin de semana, pues hicimos una carta abierta al gobernador diciéndole, ok, no hay, te ayudamos. A ver, vamos a trabajar en el asunto. Tampoco ha habido respuesta hasta ahora, ¿verdad? Entonces vamos a ver si en algún momento decide contestarnos.
Pues es que está más preocupado haciendo esos spots con los otros gobernadores del PAN para buscar la revocación de alguna manera del mandato del presidente en el 2022 y de que las elecciones del 2021 pues ellos se favorezcan. Y por eso va mi última pregunta, senadora. ¿Considera que estos hechos, lo que ha estado pasando en Guanajuato, considera que esta percepción que se tiene del gobierno panista de Diego Sinque en la entidad repercuta en la decisión de los electores en el 2021, que ellos No. tomen acción? Mira, hay muchas cosas. Ellos se dedican a hacer cosas como encuestas, pero encuestas amañadas. Por ejemplo, que en redes, uy, tiene una gran aprobación. ¿Cómo medirán en redes esto? Porque tú sabes precisamente cómo funcionan. Ellos tienen granjas de bots abundantes, abundantes. Entonces, no, pues sí es súper popular con los bots. Tienen además una estrategia que han hecho, que además la hicieron pública, está en los medios de Guanajuato, que han estado formando influencers y sus influencers se dedican a hacer trolls de nosotros, de la oposición, insultándonos y demás, y aplaudiéndole al gobernador. Si tú te metes a ver las publicaciones del gobernador en redes sociales, los primeros comentarios siempre son de, oh, maravilloso, lindo y precioso, y todos son bots y trolls, ¿no? De los trolls nuestros. Ya después empieza a llegar la gente. Pero quienes sí andamos a ras de suelo y quienes caminamos Guanajuato, vemos cómo la gente está en el desencanto y en la frustración y en la desesperación. Todas y todos en Guanajuato hemos sido víctimas de delitos del fuero común o bien conocemos a alguien muy cercano que lo ha sido, que muchos desaparecidos están aumentando las desapariciones forzadas acá en Guanajuato, en fin, una serie de cuestiones de terror. Entonces, sin duda esto incide. Hay una percepción muy generalizada de que el gobernador no es quien gobierna en Guanajuato. Entonces, pues vamos a ver, ellos se dedican a gobernar a través de los medios y de las redes y pues ya sabes, en otros estados también. Y entonces, si no gobierna el gobernador, ¿qué intereses están mandando ahí? Aparte, me quedan claro que los del narcotráfico, bueno, los del crimen organizado, pero ¿qué otros intereses podrían estar ahí? ¿Empresariales? Sí, las cúpulas empresariales, no todos los empresarios, porque a los empresarios también les ha ido muy mal en esta situación del crimen. Han cerrado cientos de empresas por el cobro de piso, muchas han tenido que cerrar porque ante la desesperación, inversiones del extranjero también se han ido por la situación de inseguridad y de violencia, pero hay una cupulilla, como siempre, aquí de todo el mundo sabe el círculo rojo, ¿no? Y se ha hecho muy evidente, no creas que tienen siquiera el pudor de esconderlo. ¿Qué Hacen empresas son o qué empresarios son? Mira, yo no sé ni qué empresas tienen, pero por ejemplo, quien les acompaña siempre es el Consejo Coordinador Empresarial de León, que es el más poderoso de aquí de Guanajuato. También hay algunos otros empresarios de otras cámaras, pero son las cúpulas, no toda la cámara. Ellos se ostentan como representantes, pero no representan en realidad los intereses del empresariado, pero sí los suyos propios. Entonces, hay una manifestación que a mí me parece de escándalo, cuando en el último informe que el gobernador hizo respecto a su estrategia para salir de la crisis económica derivada del COVID, hace su talk show y el que sale a hablar y anunciar que se solicitará un préstamo y además se aumentarán impuestos y por supuesto a despotricar contra el presidente de la República, es precisamente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. Entonces, este señor es el que hace los anuncios que le corresponden en todo caso al gobernador hacer. Ya había salido hace un poco más de tiempo, un par de meses quizás, en un spot que grabó, así con todos formados en fila atrás del gobernador, entre ellos el del Consejo Coordinador Empresarial, hablando de que ya habían autorizado ellos que se aumenten los impuestos. A ver, discúlpame, pero quien autoriza esas cosas en todo caso sería el Congreso del Estado, por más manipulado que esté por el gobernador, pero que lo esté anunciando ya con ese descaro un líder empresarial es muy grave. Meme, yo no sé tú qué opines, pero ¿de quién eligió a ese señor como para estar determinando quién aumenta impuestos, si no, si se pide un préstamo, si no, o qué tipo de programas se van a hacer para paliar la situación? Yo estoy de acuerdo en el diálogo con todas y con todos, pero solo habla con ellos, el gobernador no habla con la gente, es evidente, porque la gente está en el abandono más grande. Qué triste escuchar esto de Guanajuato y triste más que los medios no le den el énfasis
que se le debería y que no le exijan al gobernador respuestas. Yo personalmente he ingresado solicitudes de transparencia. Estamos haciendo ahí unos comparativos entre estados para ver la inversión que están haciendo en publicidad comparada con la inversión que están realizando en los temas que le preocupan a la gente, como seguridad, educación y demás. Entonces, vamos a ver si nos contestan, a ver si ya no me dio muchas esperanzas, senadora, porque si a ustedes no les contesta, pues menos me van a contestar a mí, pero ojalá y tengamos algún tipo de respuesta por parte de transparencia. Y yo le agradezco este espacio para poder pues sacar a la luz esas cosas que no se están mencionando de Guanajuato, una entidad muy sangrienta, muy peligrosa y que hoy pues está bajo el foco de todos y no quizás como debería. Pues yo te agradezco a ti el espacio, Meme, porque afortunadamente los medios nacionales empiezan a abrirnos, a preguntarnos, porque acá no hay manera, o sea, a nosotros nos omiten casualmente, nosotros no damos nota, y luego dicen que no hay oposición. Bueno, a juzgar por los trolls que me mandan, yo creo que sí hay. Pero bueno, te agradezco mucho el espacio y saludos a todas y a todos en el auditorio. No, se lo agradezco mucho y pues espero estar en contacto con usted por otras cuestiones que no sean Guanajuato, porque está canijo eso, pero yo le agradezco, insisto, esta entrevista. Le mando un abrazo. Gracias. Pues ahí lo tienen, mis amigos, es de las cosas que tenemos que hablar, tenemos que mencionar y sobre todo necesitamos seguir denunciando porque es triste que se tenga a una sociedad un poco desamparada. A la sociedad en Guanajuato la tenemos desamparada, los tenemos solos. Y los medios aplaudiéndole al gobernador. Y los medios cobrando cheques para que el gobernador le siga haciendo su faramaya, siga haciendo su show. Y tristemente, ¿qué va a pasar con los guanajuatenses? Ustedes saben, porque creo que ni el gobernador tiene idea de a dónde los está llevando con esta inexistencia en su estado. Triste, mis amigos, y sobre todo triste esto que les comento, de que es su vocera de seguridad, pues la que también estuvo vinculada a Genaro García Luna. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y creo que eso es algo de lo que tenemos que seguir hablando. ¿Quién gobierna en Guanajuato si tiene a una vocera vinculada con Genaro García Luna? Un Genaro García Luna vinculado con el crimen organizado. Un Genaro García Luna en prisión en Estados Unidos. ¿Ven cómo hay cosas de las que uno se tiene que hablar? Yo ahí los dejo para que reflexionen y compartan esto porque, insisto, los medios nacionales no lo están mencionando y los locales menos. Esperemos obtener nuevas respuestas y ayúdenos suscribiéndose a este canal, La Neta Noticias, en YouTube, Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales y mi podcast, Meme Yamel, ahí también lo van a encontrar en Spotify y en iTunes. Les mando un beso bien tronado desde la preocupación que tenemos, pero sobre todo desde la ocupación que nos da a los medios de comunicación por informarles lo que los otros medios parece que no quieren decir. Les mando un beso bien tronado, nos vemos en la próxima. Adiós.